Bien, vamos a trabajar ahora el ajuste de datos por el método de mínimos cuadrados, ajuste con funciones polinómicas, porque existen muchos otros tipos de ajustes. Nosotros solamente vamos a ver el ajuste a polinomios. Bien, ¿qué vamos a traer nosotros del campo o de los datos que nos provea la industria o algún trabajo científico? Vamos a traer pares de datos x1, f1 barra, x2, f2 barra, x3, f3 barra, etc. xi, fi barra, xn, fn barra. Bien, que acá los hemos representado con estos circulitos a esos datos. Los datos van a ser puntos. Bien, fíjense en que yo he trazado acá una recta de ajuste que prácticamente no pasa por ninguno de los datos y a los cuales cada uno de esos datos tiene una cierta distancia o short. Puede ser, en este caso, por donde estoy marcando es por exceso, pero mientras que para el punto x2, para la abscisa x2, eso es por defecto. Acá hay otro caso por defecto, mientras que acá este E sub n, que está marcado así para hablar del short, es por exceso. Bien, ¿cuándo vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto de hacer un ajuste de datos por el método de mínimos cuadrados cuando sea un volumen elevado de datos. Esto que hemos realizado acá se llama hacer la nube de datos o diagrama de dispersión. Este contenido puede que también lo hayan visto en estadística. ¿Y acá qué tenemos? En esta representación en el plano tenemos la variable x, que es la variable independiente, mientras que la variable y es la variable dependiente. ¿De quién? De x. Vamos a considerar entonces que el i sub i o i sub m de xi es un valor aproximado a través del polinomio en la abscisa xi y que el f vaya de xi es el valor exacto en xi, que es el valor que nosotros conocemos que se ha observado. Pero recuerden que estos datos han sido medidos con errores aleatorios, pero que tienen la particularidad que se distribuyen en forma uniforme con media cero. Bien, vamos a definir el short para cada abscisa como lo que yo voy a poder estimar o ajustar a través del polinomio menos el valor de ordenada observado. Los errores entonces en los diferentes puntos datos son independientes. Estos valores, si sumáramos los errores, tienen la particularidad que como tenemos por exceso y por defecto, cuando sumamos todos los errores, tendríamos que la suma de los errores es 0. Pero nosotros vemos en el gráfico que hay errores. Entonces, para rescatar la información que aportan los errores, los vamos a trabajar al cuadrado. Bien, ese polinomio, esa función polinómica a la que vamos a ajustar, es una función i sub m de x de la forma a0 x a la 0 más a sub 1 x a la 1 más a sub 2 x al cuadrado más así siguiendo a sub m x a la m, que mejor aproxime a la función observada f sub valla de i en las abscisas datos xy. Bien, habíamos dicho entonces que si tomamos los errores al cuadrado, entonces ahora cuando los tengamos por exceso y por defecto, todos al elevarlos al cuadrado no se compensan. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar la suma del cuadrado de los errores. Bien, si estudiamos entonces la suma del cuadrado de los errores, ¿qué nos va a pasar? Necesitamos que la suma del cuadrado de los errores o suma de los residuos también al cuadrado sea mínima.
Esta va a ser la condición fundamental que nosotros vamos a tener que plantear en un ajuste de mínimos cuadrados, que entonces la suma del cuadrado de los errores sea mínimo. Y tanto a estos valores que hemos marcado en el gráfico anterior, que habíamos llamado, por ejemplo, a E sub 3, le podríamos llamar error o residuo 3. Bien, la condición de mínimo para que la suma del cuadrado de los errores sea mínima nos lleva a calcular, nos va a permitir calcular ¿qué cosa? Los coeficientes a sub j de este polinomio que son realmente lo que no se conoce del polinomio, los coeficientes. Entonces, al calcular los coeficientes tendríamos conocida la función de ajuste, la I sub m. Entonces, la tarea nuestra va a ser resolver un sistema de ecuaciones, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a plantear, donde las incógnitas son los a sub j. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de determinar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, nosotros estos errores que hemos dicho que son la diferencia entre la función polinómica, o sea, esta expresión evaluado en un xy, menos fi barra. O sea que es suma de cuadrados de diferencias, ¿sí? Donde estas A0, A1, A2, A sub m son desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que generamos con esta suma del cuadrado de los errores? Generamos una función en las variables A0, A1, AM. Cuando ustedes han estudiado en análisis funciones de varias variables y el cálculo de extremos, ¿qué hacían? Sacábamos la derivada primera respecto a cada una de las variables, las igualábamos a 0, generábamos con eso la determinación de los puntos críticos y luego volvían a calcular las derivadas segundas respecto a todas las variables y las derivadas cruzadas. Con eso armaban el hessiano y les permitía confirmar si tenían un máximo, un mínimo, un punto de ensilladura. Bien, nosotros, como es una función positiva, no vamos a necesitar reemplazar en el hessiano. Cuando determinemos el punto crítico, ya vamos a saber de qué genera directamente un mínimo. ¿Por qué es una función positiva? Porque es suma de cuadrados. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta derivada? A ver, nosotros tenemos que derivar esta suma de cuadrados respecto a cada uno de los coeficientes. En general, si yo derivo respecto a un coeficiente a sub j, ¿qué va a pasar? Recuerden que este error viene definido como el polinomio, este polinomio viene definido entonces como I sub i menos f de x y f barra sub i, o lo que es lo mismo, como está elevado al cuadrado, f barra sub i menos i sub i. Pero I sub i es una sumatoria, fíjense, de los a sub i por los xy a una cierta potencia o a sub j por xy a la j. Coinciden el subíndice con el de la letra a del coeficiente con el supraíndice de la potencia de x. Entonces, si nosotros derivamos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a bajar este exponente y ahora nos va a quedar a potencia 1. ¿Y qué era esto? Eran los errores. Además, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Va a seguir permaneciendo la sumatoria y ahora nos quedan los errores. Pero ahora nos preguntemos si esta expresión de los errores depende o no de A sub j. Sí depende de A sub j, no este fi, pero sí en esta sumatoria, fíjense en que no es otra cosa que esto,
hay un término acá que depende de A sub j. ¿Quién? El que justamente esté acompañado por el xy a la j. Entonces, cuando yo derive respecto a sub j, va a quedar multiplicado, como está acá, por xy a la j. ¿Qué más pasa? Esto está restando. Entonces, ¿qué más va a pasar? Está multiplicado por menos 1. Por eso este negativo que tenemos delante del 2. Bueno, ¿qué dijimos que estas derivadas íbamos a hacer? Igualarlas a 0. Bien, trabajando algebraicamente esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sistema de m más 1 ecuaciones lineales. ¿Por qué m más 1? Y porque tenemos a 0, a 1, a 2, a 3, a m. ¿Cuántas tenemos? M más 1. Para las variables a sub j. Este sistema, cuando se lo trabaja un poquito algebraicamente, recibe el nombre de sistema de ecuaciones normales, que las podemos empezar a ordenar de esta forma. Ustedes lo pueden seguir un poco más en el apunte plano si hay dudas. ¿Y qué podríamos decir acá? Podríamos distribuir este xy a la j para el fi barra y para esta expresión. Entonces, y a la vez distribuir la sumatoria de fi por xy a la j y sumatoria de este paréntesis por xy a la j. Bien, trabajándolo un poco a esa sumatoria, vamos a llevar a que la podemos pasar al otro miembro, lo que está restando va a pasar sumando, y ahora esto matricialmente, como tenemos m más 1 ecuaciones, vamos a tener entonces una expresión matricial de este tipo. Fíjense, donde ¿quiénes son las incógnitas? A0, A1, A2, A sub m. Estos son los términos independientes. Entonces, si el j vale 0, esto se me hace 1. Entonces me queda la sumatoria de los f y barra. Entonces dijimos, si el j vale 0, fíjense, esto me va a quedar A0 por la sumatoria de los x y más, ¿qué vamos a tener? Si el j vale... Bueno, esto habría que desarrollarlo despacito, lo vamos a ver ahora en un ejemplo que hay para un polinomio de grado 1, para que lo hagamos despacito, para que veamos de dónde sale esta matriz. Está en otro video que lo van a poder ustedes consultar. Entonces tendremos que resolver un sistema de la forma A por X igual a B. Este va a ser A, este va a ser nuestro X, los coeficientes, que son las incógnitas, y este va a ser nuestro B. Y podemos entonces definir con esos A0, A1, AM, el polinomio aproximador y m de x como la sumatoria desde j igual 0 hasta m de los aj por x a la j. ¿Qué cosas podemos distinguir de este sistema de ecuaciones? Que la matriz de coeficientes es definida positiva. Fíjense en que lo primero que ustedes pueden observar es que es una matriz simétrica y podrían demostrar de que es definida positiva. Por lo cual, su determinante no es 0. Recuerden que significaba que los autovalores eran positivos. Por lo tanto, en ninguno es 0 y es equivalente esta matriz a una matriz que sea diagonal, donde solo estén los autovalores y que ninguno al ser 0 y ninguno negativo, el determinante no es 0 y por lo tanto la matriz no es singular. Por lo tanto, el sistema tiene solución única. Y el vector que posee los
bueno, la solución de este sistema es el vector que posee los coeficientes del polinomio de ajuste de mínimos cuadrados. Si esta matriz es mal condicionada, sería conveniente, en lugar de trabajar con Cholesky, trabajar con otro tipo de factorización que se llama QR, que no la vamos a ver dentro del curso. ¿Qué es importante? Ver la evaluación del error, porque nosotros vamos a empezar a trabajar primero con un ajuste lineal, luego vamos a decidir, bueno, según el error que cometamos, si no es lo más conveniente probar con un ajuste cuadrático. Entonces, vamos a definir un error según el tipo de ajuste que hagamos. ¿Cómo lo vamos a calcular a ese error? A ver, el error, recuerden que lo hemos definido como la suma del cuadrado de los errores en cada abscisa. A ese resultado lo vamos a llamar un E sub m cuadrado. Ese E sub m cuadrado es el error cometido, evaluado, pero va a ser función del polinomio buscado. O sea que si yo ajusto a un polinomio lineal, voy a tener un error para el polinomio lineal. Pero si ajusto a un polinomio cuadrático, voy a tener un error cometido en ajustar a un polinomio cuadrático. Si ajusto a un polinomio cúbico, voy a tener un error de ajuste a un polinomio cúbico. Bien, en la práctica, para valores pequeños de m, grado 1, grado 2, grado 3, ¿hasta dónde? Hasta 5 o 6. La experiencia muestra que se consigue una buena aproximación. Si ya se aumenta demasiado el grado, casi estaríamos haciendo, en algunos casos, si no es tan elevado el número de datos, una interpolación. Y habíamos dicho que lo que traía eran muchos errores de redondeo, cuando la cantidad de datos es grande. Bueno, ¿cómo hacemos la elección del grado del polinomio de mínimos cuadrados? Porque estamos diciendo que voy a tener que empezar probando con un ajuste lineal, luego uno cuadrático, luego uno cúbico. Bueno, el grado del polinomio, ese grado m, nos es desconocido a priori. De entrada no lo vamos a saber cuál es. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer para determinarlo. Pensemos básicamente que si conocemos la función exacta, la f barra, y fuera un polinomio de grado m más chico que n, o al menos puede ser representada por un polinomio de ese tipo, si tomáramos un m más chiquito que ese m grande, no tendríamos una buena representación, porque ustedes imagínense que si tienen una parábola, una recta no es una buena representación de la parábola. Si tienen una función cúbica, una recta o una parábola cuadrática no es una buena representación. Tampoco sería bueno representarla con un polinomio de grado más grande que él. Entonces, si hacemos m igual a n menos 1, tendremos que es el grado, así como lo último que podríamos usar, porque si no, ya estamos haciendo interpolación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hemos dicho que los datos de entrada, por haber sido tomados en forma aleatoria, los datos x, y, f barra sub i, los datos entonces, los errores en los datos de entrada, están distribuidos normalmente con media cero y la varianza se puede calcular como, esta es la notación de varianza, como el error al cuadrado que hemos calculado recién según el grado del polinomio, dividido o ponderado en n menos m menos 1. Este ya lo habíamos calculado hace rato, fíjense en que lo sacamos acá, ya lo sabíamos cómo calcular y iba a ser un error distinto según el grado del polinomio. Entonces vamos a tener una varianza distinta según el polinomio de ajuste. Bueno,
Entonces es razonable suponer que medidas más exactas con varianzas pequeñas serán generalmente de más peso para el cálculo. Entonces, la varianza para un polinomio de grado m la vamos a calcular como la suma del cuadrado de los residuos dividido en total de puntos menos grado menos 1. ¿Grado de quién? Grado del polinomio. O lo que es lo mismo, suma del cuadrado de los errores dividido en total de puntos menos grado menos 1. En la práctica se empieza como trabajando. Empezamos con un polinomio inicialmente de grado 1. Determinamos los coeficientes a sub j y hacemos alguna forma para tabular los datos y calculamos la varianza. Pero con un solo polinomio no es posible saber si el ajuste es el adecuado. ¿Qué deberíamos hacer? Calcular un polinomio de grado 2, sacar los coeficientes, tabular los errores y calcular la varianza para el polinomio de grado 2. Entonces, cuando ya tenemos dos polinomios calculados, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, continuamos el proceso hasta un polinomio, hasta sacar la varianza de un polinomio de grado m. Si la varianza del polinomio de grado m es más chica o igual que la varianza del polinomio de grado m más 1, o lo cual quiere decir que decrece significativamente con el incremento de m, se dice que m ya es el grado óptimo del polinomio de ajuste. Ahora, si nosotros sacamos el polinomio lineal, sacamos el polinomio cuadrático y la varianza de grado 1 no es menor o igual que la varianza del de grado 2, no puedo decir que el de grado 2 es el mejor ajuste. Debo calcular el de grado 3 y comparar la varianza del grado 2 y el de grado 3. Si ahora la varianza del grado 2 es menor o igual que la varianza del grado 3, entonces ahí sí puedo decir que el cuadrático o del de grado 2 es el mejor. Pero hasta que no ocurre esto de que se estabilice el valor de varianza, hasta que no veamos ese decremento significativo en varianza, no podemos saber cuál es el grado óptimo del polinomio.